esfuerzo para fracturar eso. ¿Okay? Entonces, de todas las direcciones posibles, esa es la más vulnerable para el hueso. Esa es la más vulnerable. Ok. Pero no siempre, ojo, no siempre la fuerza va a ser perpendicular al área, ¿sí o no? Porque también puede llegar, digamos, haciendo un ángulo. Entonces tiene que descomponerse entre perpendicular y paralelo a esa superficie. Bueno, entonces, ahora, cuando la fuerza aplicada es paralelo o tangencial a la superficie, se habla del módulo de cisarial. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sucede cuando ese cuerpo tiene una cara fija, ¿no? Y sobre el área se aplica una fuerza ya no perpendicular, ¿no? Sino una fuerza tangencial o paralela a esa área. ¿No? Es como si yo tengo una enciclopedia de repente, ¿no? Voluminosa, ¿no? Entonces está fijada sobre la superficie, entonces lo agarro y la tapa superior, entonces presiono, ¿no? Una fuerza y voy a ver cómo se deforma, ¿no? Se deforma de esta manera más o menos. Entonces, la fuerza y el área ahora están paralelos, ¿no? O tangenciales. Este delta de X es la deformación, pero a lo largo de donde está actuando la fuerza. O sea, en el plano donde está actuando la fuerza, aquí arriba. Inicialmente estaba ahí, entonces al ejercer la fuerza, ¿no? se ha desplazado esta superficie, ¿no? Mayor que todo, ¿no? ¿Ok? Y este H es la distancia que hay desde la fuerza donde aplicaste, o sea, la superficie donde aplicaste esa fuerza, hacia, ¿no? La cara que está fijada. ¿Ok? Entonces, esa es el módulo de cisalladura. Análogo a lo que sería el módulo de Young. Solo con esa diferencia, ¿no? Esta fuerza con el área ahora ya no son perpendiculares, sino ahora son paralelos o tangenciales. Entonces, de acuerdo a ello, cuando ocurre, ¿no? Una situación, ¿no? En este caso, con una cierta angulación, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? El cuerpo, y viene por acá viene por acá una fuerza, ¿no? En este sentido, una fuerza. ¿Ok? Si este es el área, entonces, este es el área, yo voy a descomponer, ¿no? Esto, una fuerza, ¿no? Perpendicular, pero ¿a quién? Al área. Y una fuerza paralela. Ok, entonces, fíjense ustedes, esto, como es paralela, va a estar relacionado con el módulo de cisalladura. Y esto, como es perpendicular, esto va a estar relacionado con el módulo de ok, entonces, si hubiese una fractura ahí con ese tipo de fuerza, lo que va a haber es una fractura obliqua. ¿No? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Si hago compresión, tracción de repente, entonces se va a fracturar así más o menos, ¿no? Pero en este caso, esto pues lo podría hacer. Ok.
Entonces, hay dos aplicaciones aquí muy importantes de estos módulos tanto de Jung y de Cisayalú. ¿Cuáles son estas? Flexión. La flexión, fíjense ustedes, la flexión es un caso muy importante donde se da a la vez se va a dar ¿qué? Compresión y tracción. O sea, pueden pensar en un fenómeno, ¿no?, que se está dando a la vez, ¿no?, compresión y tracción, y eso ocurre en flexión, ¿no? Entonces, aquí tenemos una barra prismática. Si esta barra prismática le pongo en un plano, en una superficie plana, no voy a observar la presión. No va a haber presión ahí cuando yo lo pongo esa barra prismática en la superficie plana. Pero si yo le pongo, ¿no?, en pivotes, ¿no?, en ambas finales, ¿no?, de repente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Debido a su peso, esto se va a pandear, ¿no? Se hace un pandeo. Entonces, si inicialmente mido la longitud de la parte superior, ¿no?, inicialmente, la parte superior, la parte media, la parte inferior, ¿no?, es un prisma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener la misma longitud. O sea, cuando está en la superficie plana, tienen la misma longitud. Pero cuando yo lo pongo así, de esta manera, y observo la flexión, ¿qué va a suceder? La parte superior, o sea, la longitud superior, va a ser menor a la inicial que tenía. Y la parte inferior, o sea, la longitud inferior, va a ser mayor a lo que tenía inicialmente. Entonces, para irnos de menor a mayor, entonces quiere decir que debe haber una región donde todavía se mantiene la longitud inicial, ¿no? Y eso se conoce como superficie neutra. Entonces, en la flexión hay una superficie neutra. ¿Qué significa? Que eso mantiene su longitud inicial antes de la flexión. Entonces, si esta tiene un valor R sub 0 y este tiene menor, ¿qué ha sucedido? Por encima de esa superficie neutra se ha comprimido. Ahora, si yo veo acá la superficie neutra, ¿no?, R sub 0, y aquí veo una longitud mayor, aumentado, entonces quiere decir que ha habido tracción. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, la flechita. Esto significa, ¿no?, o sea, por encima de la superficie neutra se hace compresión y por debajo de la superficie neutra se hace tracción. ¿Ok? Entonces, esto se puede hacer una deducción matemática, etc. Pero lo que interesa aquí es, se obtiene esta relación matemática. Y de esta relación matemática hay una variable que me dice que si ese material es resistente o débil a la presión. Y eso es el radio de curvatura, aquí representado como. Ok, ¿qué significa esto? Esto es gamma F sub F, esto de acá significa torques de flexión. Esta de acá, ¿no?, de acá es gamma sub F, significa torques de flexión. Y el módulo de Jung, y momento de inercia, y R, el radio de curvatura. Ok, entonces, si R es la variable que me dice si es resistente o débil a la flexión, entonces, ¿cómo está relacionado R con el momento de flexión? O torque de flexión, quedaron bien. ¿Cómo está relacionado? ¿Directa o inversa? ¿Cómo es? R con esto. ¿Cómo está relacionado?
Inversa. Inversa. ¿Ok? Inversa. Pero ¿qué sucede? Si R es mayor, quiere decir que va a ser más resistente a la presión. Si R es menor, va a ser débil a la presión. Entonces, imagínense aquí, si el torque aumenta, ¿no? El torque de fricción o el momento, ¿no?, de fricción aumenta, ¿qué va a pasar con R? Disminuye. ¿Y cómo puedo aumentar ahí el torque? Puedo poner un cuerpo aquí adicional. O sea, hasta ahí es solamente el peso de esa estructura. Pero si alguien sube acá, por ejemplo, entonces va a aumentar, ¿no? Va a aumentar en este caso el torque. Si este aumenta, entonces esto va a disminuir. Y si disminuye, se hace más débil a la presión. Ok. R con Y, directa, ¿no? R con Y, directa. R con I, Inversa. no, también directa. R con I, también directa. Acuérdense que tienen que despejar. R con Y, directa. R con I, también. Ahora, Y con I, ahí sí son inversas. Pero, entonces, Y con I no. Lo que quiero ahí es que R es el que va a dar la información. Ok. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo dos materiales, ¿ya?, con la misma estructura geométrica, pero diferente módulo de Young. Escuchen, diferente módulo de Young. Se someten a los mismos torques, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más resistente a la fricción? ¿Aquel que tiene mayor módulo de Young o menor módulo de Young? El que tiene más. No, pero ¿por qué? Porque está relacionado directamente. O sea, si este es mayor, esto va a ser mayor. Si este es menor, esto va a ser también menor. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente. Ahora, ¿qué ocurre con el momento de inercia? También directo. Ok. De todas las estructuras, ¿no?, mecánicas, por si acaso, la más resistente estructura es esta. Mira, esta estructura es la más resistente a la presión. Esa estructura. Pero esa estructura no encontramos en nuestra lugar. Pues esto es sirve de repente para hacer un techo, puedo poner una estructura muy resistente a la fricción. Ahora, lo que vamos a encontrar básicamente en el cuerpo humano, respecto, estamos hablando del sistema musculoesquelético, obviamente. Entonces, ¿cuál sería? ¿No? Cilindros huecos y por ahí una aproximación a un cilindro macizo. Pero ¿qué ocurre? El cilindro hueco tiene mayor momento de inercia que los cilindros macizos. Escuchen, ¿no? El cilindro hueco tiene mayor, ¿no?, momento de inercia que los cilindros macizos. Pregunta entonces, ¿cuál de ellos es más resistente a la fricción? ¿Por qué? Porque si este es mayor, esto también va a ser menor. Si esto es menor, esto va a ser menor. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podríamos hacer muchos cálculos, ¿no? A propósito, hice un cálculo ahí de la fuerza, esto, ¿no? Pero uno puede analizar en función a variables, ¿no? ¿no? Y bastante esto es puro analizar variables, ¿no? De repente esa recomendación trabajaba con un médico intensivista, ¿no? Y él me decía, ¿no? Que él trabajaba en unidades de cuidado intensivo, ¿no? Ahí no iba a estar haciendo cálculos, ¿no? Porque si hago cálculos, entonces se me muere el paciente y todavía no acabo de encontrarlo.
pero sí podría relacionar, ¿no? ¿Qué pasa si esta variable aumenta, si esto disminuye? Yo podría saber a priori, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí está todo, o sea, ¿no? Más bien cuando se dan valores, ¿no? A veces hacen algunas operaciones y pueden hacerlo erróneamente, ¿no? Más bien esto te va a servir para qué, para verificar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta relación siempre va a ser directa, ¿no? Entonces, si aumenta, tiene que aumentar también, no lo contrario, entonces podría corregir. ¿Ok? Y el otro es torsión. En torsión, ¿qué pasa? En torsión, esto es la aplicación de qué? Ahora, de lo que sería el módulo de cizalladura. El módulo de cizalladura. Pero en este caso, acuérdense, si estamos hablando de cizalladura, esta parte inferior está firme, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer torsión, la única fuerza que va a aplicarse es una fuerza que va a ser paralela o tangencial a ese área. Por eso es el módulo está relacionado con el módulo de cizalladura. Entonces, ¿qué pasa? La deformación, ¿dónde se va a dar? Se va a dar en esta parte superior, ¿no? Y aquí podemos ver el ángulo phi va a ser el ángulo de deformación. Hay por más ángulos así, sino que es para deducción. Por lo tanto, esto es la ley que va a gobernar esta torsión, ¿no? Gamma sub T es los torques de torsión o los momentos de torsión. Esto es el módulo de cizalladura. Esto es I sub T es el momento de inercia polar, para diferenciar del otro. Y este es el ángulo de deformación de phi. Y H es la distancia que hay desde la cara fija hacia donde se aplica la fuerza. Entonces, aquí tan solamente hay un torque, tan solamente hay aquí un torque, ¿no? Aquí solamente hay un torque y aquí un torque, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula ese torque? Sería la fuerza por el punto de giro que sería aquí en el centro, ¿no? Entonces, F por R, así de fácil. F por el radio, ¿no? El radio de ese cilindro. Pero no, veamos que pueden haber torques. Ok, ¿cómo puedo aumentar esos torques? Ejerciendo más fuerza, ¿sí? Ejerciendo más fuerza, más puntos, ¿no? Más puntos. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Este phi es el que me dice, ¿ya? Este ángulo phi es el que me dice que si es resistente o débil a la torsión. Pero ahora, ¿qué pasa? Si ese ángulo de deformación es mayor, quiere decir que es débil ahora. Si el ángulo de deformación es mayor, quiere decir que es débil. Pero si es menor, el ángulo de deformación es resistente a la torsión. Ok, ahora la variable a analizar es justamente este. ¿Cómo está relacionado con H? Directamente. ¿Ok? Directamente. ¿Cómo está relacionado con el torque de torsión? Directa también. Esto con esto. Directo. Ok. Ahora, ¿cómo está relacionado con el momento de inercia polar? Inversa. ¿Cómo está relacionado con el módulo de cizalladura? Inversa. Entonces ahí está todo el análisis. Entonces, por ejemplo, imagínense que, a ver, yo ejerzo acá una fuerza, ¿perfecto? Ejerzo una fuerza. Por lo tanto, tengo un ángulo, ¿no? ¿Un ángulo de qué? De deformación. Si ejerzo una fuerza. Ahora, ¿cómo será ese ángulo? ¿Mayor o menor si ejerzo mayor fuerza acá? El ángulo sería mayor. Entonces,
si aumenta la fuerza por lo que es el torque de torsión, esa estructura será resistente o débil a la torsión. Débil. Débil, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, mírale, cuanto mayor es el ángulo de deformación, menor es la resistencia a la torsión. Se vuelve débil, ¿no? Ok, a ver, ¿cuál es más resistente? ¿Ya? Si yo tengo una estructura, ¿no?, geométrica igual, una estructura tiene mayor módulo de cizalladura, ¿no?, que el otro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más resistente? Más resistente a la torsión, ¿el que tiene mayor módulo de cizalladura o el que tiene menor módulo de cizalladura? ¿Cuál es más resistente, ¿no?, a la torsión? El que tiene mayor. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Pero ¿por qué? Acá está, mira. Si esto es mayor, esto va a ser menor, ¿no? Y va a ser más resistente. Porque, o sea, si esa estructura fuera débil, entonces yo voy a hacer un ángulo mayor al hacer la torsión. Okay. De igual manera con el momento de inercia polar, ¿no? También aquí, ojo, también se cumple que la estructura, o sea, las estructuras que tienen una analogía a los cilindros huecos tienen mayor momento también de inercia polar, ¿no? Entonces, un cilindro macizo o un cilindro hueco, ¿no?, el cilindro hueco va a tener mayor momento de inercia polar. Por lo tanto, ¿cuál será más resistente a la torsión? El hueco. ¿Por qué? Mira, si esto es mayor, esto va a ser menor. ¿Por qué? Porque están relacionados inversamente. Ok, y aquí es con respecto a, ¿no? Entonces, mira, bueno, ustedes conocen a Cristian Cuevas, ¿no? ¿Ya? Conocen también a Cristiano Ronaldo. Ok, ¿cuál creen que es más resistente a una torsión? Hablando de peso. Cueva. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, ese fémur, escucha. No, pero o sea, ese fémur tiene menor H. Entonces, o sea, cueva, entonces tiene menor H, ¿sí o no? Por lo tanto, si es menor acá, esto también va a ser menor. Por lo tanto, más resistente, ¿no?, a la torsión. Pero si este H es mayor, esto va a ser mayor, entonces más débil a la torsión. Ok, pero igual, acuérdense que estamos hablando de módulos elásticos. Estamos hablando de módulos elásticos. Cuando la fuerza supera esto, vamos a llegar a una región plástica. Y si sigue superando, entonces puede ocurrir una fractura. Okay, entonces, esta teoría de la elasticidad sí va a explicar todo lo correspondiente a lo que sería, pues, ¿no?, en este caso, la fractura. Ok, entonces, ustedes pueden revisar acá, ¿no? Y alguien me hizo una observación también, me dijo, una pregunta, ¿no? Me dice, profesor, en el diente humano, ¿por qué no hay valores de tensión? ¿No? O sea, lo que pasa, los dientes, ¿para qué sirven? Solamente para ser hombre y hombre. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes relaciones, ¿no?